despacho una de las presuntas víctimas, doctor Montealegre. Tiene usted el uso de la palabra para que registre su asistencia en audios. Vaya al corresponsal. Mi nombre es Eduardo Montealegre, identificado como ya aparece en esta investigación, y soy víctima de los delitos de fraude procesal y soborno cometidos probablemente por Álvaro Uribe Vélez. Gracias. Doctor Villalba. Gracias, su señoría. Simplemente para manifestar mi alarma, mi enorme preocupación por las fechas que acaba además de señalar el señor defensor, porque definitivamente esto nos conduciría pues a no realizar el juicio con la celeridad que exige la ley y que se necesita, incluso por parte del propio acusado y por supuesto de las víctimas, y que la sociedad entera espera que eso ocurra. Durante todo el tiempo, la defensa del acusado ha tenido abogado suplente. Y creo que en estas situaciones también, y que se conoce plenamente el proceso, debe resolverse la situación internamente, porque no se puede imponer tampoco esa situación. Yo también, y seguramente el doctor Del Río y todos los demás aquí, tenemos compromisos profesionales en estrados judiciales y de otra naturaleza, pero tenemos que resolverlo para darle la celeridad que un caso como estos amerita, más cuando efectivamente, como ya lo ha expresado el propio despacho, amenaza la prescripción. Entonces, sí me parece que todo esto continúa siendo una estratagema para obtener una prescripción. Muchas gracias. Señoría, protesto ante las manifestaciones del abogado Villalba. No puedo aceptar las insinuaciones que él hace. He sido sumamente respetuoso, señoría, y le solicito con el mayor también comedimiento a usted como director de este proceso, establezca que no tiene por qué hacerse ataques de esta naturaleza por parte de ninguno de los que participamos en esta audiencia. Yo no estoy haciendo aquí calificaciones sobre lo que ha sido su conducta, doctor Villalba, sino he sido respetuoso. Aquí estoy siendo transparente. La señora jueza ha dicho de unas fechas hoy que no había dicho antes, y estoy en la obligación de manifestarlo. Soy el abogado principal que ha estado desde el primer día con el doctor Álvaro Uribe Vélez, y sin perjuicio de que evidentemente haya una defensa suplente en muy buenas manos del profesor Jaime Lombana Villalba. No es menos cierto la responsabilidad que yo tengo y que tengo que ser leal con la audiencia, de manifestarlo ahora cuando es el momento de hacerlo, porque no podría hacerlo el lunes porque se me acusaría de deslealtad. Así que le solicito, señoría, que no permita este tipo de ataques, que son ataques personales, que desdicen mucho del colega Villalba. Tal como lo consagra el artículo 366, entonces vamos a proceder con la instalación del juicio oral, y previendo la situación que se acaba de presentar precisamente, además de las directrices que ya se decantaron por parte de mi compañera de trabajo al momento de iniciar esta audiencia, todas ellas plasmadas en el acuerdo 12-185 del 27 de mayo del 2024, le expongo la observancia de algunas deberes adicionales de las partes e intervinientes especiales y todos quienes estamos actuando en este juicio oral. Y la primera de ellas es que en nuestra actividad debemos acatar y cumplir los deberes establecidos en la Constitución y la ley, colaborando de manera solidaria para el adecuado funcionamiento del servicio público de administración de justicia, de conformidad con el inciso tercero del artículo tercero de la ley 2213 del 2022. También debemos proceder con lealtad y buena fe, obrar sin temeridad en todos sus actos procesales y colaborar leal y legalmente con la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado. Por tanto, deben abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias y diligencias, y de acuerdo con lo estatuido en la ley 1123 del 2007. También observar y exigir mesura, seriedad,
ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores, auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión. La audiencia se llevará a cabo de manera híbrida, pues ya el despacho adoptó la decisión en relación con el señor defensor y el señor procesado, que por problemas de seguridad pues han solicitado poder conectarse de manera virtual. Lo mismo pues se extiende a la señora Deyanira Gómez Sarmiento, de quien pues ya se ha indicado por parte de su abogado. También hubo de hacer uso de algunas medidas de seguridad. Y que no también, si no estoy mal, alguno de los testigos también nos tocará realizar su recepción de manera virtual en el momento en que ellos se presenten y se expongan. Hasta donde tengo entendido hay algunos que estaban o están privados de la libertad en otros países, pues no vamos a exigir que comparezcan a esta, pero que desde ya pues se deja decantar esa posibilidad, máxime cuando pues la sentencia de la Corte Constitucional a la que hicimos referencia pues fue clara frente a esos aspectos de fuerza mayor. También les advierto, a pesar que tenemos una sala que cuenta con un aforo de 40 personas, pues como se los hice saber en un correo anterior, en cumplimiento de lo que me exigió la Policía Nacional para poder ellos desplegar sus medidas de seguridad y prestarnos el apoyo, pues me refirieron que el ingreso a las salas pues se va a restringir para las personas que prestan la seguridad, pues ellos pueden estar en el pasillo, pero el ingreso a las salas pues es exclusivo para las partes intervinientes especiales. También se da prelación, como lo dice el acuerdo, a los familiares del señor procesado y víctimas si desean hacer presencia. Contamos con otra sala, sala 310 y la sala 315, disponible si quieren hacer presencia, 312 también. Y para garantizar ante todo, como ya lo he indicado, la publicidad de este acto procesal, pues todas las audiencias se van a transmitir vía streaming. Los medios de comunicación, también el señor jefe de prensa del Complejo Judicial de Palo Quemado las ha informado, entiendo yo, oportunamente, cuáles son las indicaciones. También tienen una sala donde pueden hacer presencia para hacer sus cubrimientos. También por razones de seguridad, el ingreso, el jefe de seguridad de Palo Quemado ha autorizado que las personas protegidas, las partes intervinientes especiales, puedan hacer su ingreso por el parqueadero del complejo, pero hacen el ingreso y una vez ya abandonado el vehículo, la persona protegida o que deba intervenir debe retirar el vehículo del parqueadero, pues porque no contamos con la disponibilidad. También tenemos los baños para las damas como para los caballeros dispuestos a mano derecha, y no me han entregado las llaves, pero ya están abiertos, perfecto. Los baños están abiertos, entonces para garantizar también esa dignidad de poder comparecer a hacer sus necesidades, como también haremos unos recesos cortos a mitad de mañana, para que tampoco las jornadas no se, teniendo en cuenta pues la concentración que vamos a establecer para este juicio oral, pues no se tornen tan extensas. Eso en esencia. Bueno, también en cuanto a la, la incorporación de los documentos o la utilización de aquellos que deban de exponerse, el despacho en igualdad de condiciones a la de Fiscalía y la Defensa pone a disposición el correo electrónico si necesitan compartir un documento. La persona que nos colabora en sala y los compañeros del juzgado, pues estamos para que el documento pueda exhibirse de tal manera que todos puedan apreciarlo
compartir pantalla si eso es necesario, pero sí que si el documento que se pretende utilizar, pues dejaremos constancia de la remisión al juzgado, que sea solamente el documento que se va a utilizar, y en relación con aquellos que se van a incorporar, que sean solamente los folios que se autorizó su incorporación, y ello cumpliendo el protocolo para documentos digitales que ha decantado el Consejo de la Judicatura. Eso es en esencia el respeto. Todos estamos acá en pro de adelantar este juicio oral. No es que nosotros hayamos o nos hayamos peleado por adelantar este juicio oral. Fue simplemente el cumplimiento de nuestras funciones. Fue un reparto que nos correspondió y pues lo único que pretendemos es enaltecer la administración de justicia, darle una respuesta oportuna al señor procesado como a las víctimas. Así entonces, ya decantado las reglas a tener en cuenta y encontrándose presente el señor Álvaro Uribe Vélez. Señor Álvaro, ¿me está escuchando perfectamente? La escucho, señora juez. Sí, señora. Gracias. Tal como lo demanda el artículo 367 de la Ley 906 de 2004. Procedo a advertirle, señor Álvaro Uribe Vélez, que en su favor existen unos derechos, como es el derecho de no autoincriminarse, el derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de ser necesario aún, por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto de debate. No obstante lo anterior, señor Uribe Vélez, igualmente usted tiene derecho a renunciar a realizar ese juicio oral público y concentrado. Pero para que esa renuncia sea válida, se debe de manifestar de manera libre. ¿Qué significa? Que a usted nadie lo puede obligar a aceptar unos cargos de los cuales usted cree que es inocente o que puede demostrar en un juicio una causal de ausencia de responsabilidad. Debe saber, señor Uribe Vélez, que en este momento usted es inocente y así lo será durante todo el trámite del proceso, hasta tanto la Fiscalía General de la Nación, con las pruebas que ha prometido y que va a traer al juicio, determinará el despacho si logró o no derruir su presunción de inocencia. Por manera entonces, señor Uribe Vélez, que si usted en este momento procesal decide aceptar los cargos, debe de tener en cuenta que no solo está renunciando a que se realice ese juicio oral público y concentrado, sino que también está renunciando a que se presuma su inocencia. Y en esas circunstancias, si eventualmente usted acepta los cargos, pues la consecuencia es que las diligencias en el estado en que se encuentran pasan al despacho para proferir una sentencia de carácter condenatorio. Debe tener en cuenta, señor Uribe Vélez, que la Fiscalía lo ha convocado a juicio como presunto autor de las conductas punibles de fraude procesal en concurso homogéneo, soborno a testigo y soborno. Es decir, como usted como profesional del derecho sabe que estamos frente a un concurso de conductas punibles, concurso homogéneo, porque se ha dicho que en varias oportunidades se incurrió presuntamente en fraude procesal, como también que en varias oportunidades presuntamente se incurrió en soborno a testigo y soborno a testigo en actuación penal y una oportunidad en soborno. Entonces, también se tiene decantado que estamos no solamente frente a un concurso homogéneo, sino también heterogéneo. Entonces, de usted aceptar los cargos, la consecuencia es una sentencia de carácter condenatorio que para este momento procesal, el beneficio que usted obtendría, señor Uribe Vélez, es resolver de una manera rápida su situación jurídica y como quiera que frente a esas conductas punibles a usted no se le capturó en situación de flagrancia,
ni siquiera pues se ha dado una circunstancia de esa naturaleza, pues se haría acreedor como uno de los beneficios a que esa pena a la cual se haría acreedor se rebaje en una sexta parte. También debo indicarle que tal como lo tiene decantado la ley y la jurisprudencia, como estamos frente a un concurso de conductas punibles, entonces lo que demanda la norma y la jurisprudencia es que se dosifiquen de manera separada las penas para cada una de las conductas punibles y allí se escoja la más grave, que se le ha denominado como delito base, y sobre ella se hará el incremento respecto de las otras conductas punibles, sin que en ningún momento se pueda acudir a una suma aritmética. Es decir, que si por el fraude procesal fueron 48 meses y el soborno a testigo otros 40 meses, entonces no podemos decir que 40 más 48, entonces 88, no podemos, sino que también porque eso sería una suma aritmética. La jurisprudencia ha decantado también algunas reglas a tener en cuenta frente a estas circunstancias para dosificar la pena. Una vez proferida esa sentencia, señor Uribe, si eventualmente usted acepta cargos, usted la puede apelar, pero ya no podrá controvertir lo relacionado con su autoría o su responsabilidad porque ha sido aceptada. Únicamente podrá controvertir lo relacionado con la dosificación de la pena y la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. También debo aclararle, señor Uribe, que si usted acepta los cargos en este momento procesal y se imparte el control legal de esa aceptación, posteriormente no puede arrepentirse o retractarse de esa aceptación porque es un procedimiento que no está permitido en la Ley 906 de 2004. Debo también advertirle, señor Álvaro Uribe Vélez, que una vez la sentencia cobre firmeza en el evento de una aceptación de cargos, pues obraría como en contra suya como un antecedente penal y daría lugar para que las ahora presuntas víctimas puedan adelantar un trámite para obtener el pago de los perjuicios que presuntamente se le hayan ocasionado. Es decir, después de la sentencia quede ejecutoriada, ellas tienen un término para formular el correspondiente incidente de reparación. Entonces, le interrogo, señor Álvaro Uribe Vélez. Indíquele al despacho si usted tiene claro, señor Uribe Vélez, los hechos por los cuales estamos realizando estas audiencias. ¿Tiene el micrófono bloqueado, señor Uribe? Los tengo claros y no los comparto, señora juez. Señor Uribe, indíquele al despacho si fui clara en relación con todas las derechos y las consecuencias que conlleva este trámite procesal, los derechos que usted tiene en este proceso y las consecuencias de una aceptación de cargos. La explicación que usted ha dado es clara, señora juez. Gracias, señor Álvaro Uribe Vélez. Indíquele al despacho si quiere usted declararse inocente o culpable. No tiene riesgos que me vaya a declarar culpable, señora juez. Veamos, hay dos delitos. El delito ya, señor Uribe, tranquilo. Es suficiente que me diga que no tengo ni riesgos que se vaya. Entonces, no hemos de entender que su declaratoria, hemos de entender que su declaratoria es de inocencia. Por el doctor Cepeda y a la corte mandé todo con toda transparencia, sin filtros, sin embellecimiento, para que vengan a decir que por defender mi honra de quienes sobornaban testigos y por mandar todo a la corte con claridad, soy autor de soborno de testigos y que soy autor de engaño a la justicia. De ninguna manera, señora juez, y le agradezco mucho que me permita la participación virtual, que no es como dijo aquí el doctor Villalba, para eludir el juicio. Ya, señor Uribe, ya está decantado, esta mañana, señora juez, con esto termino, le dije muy claramente,
las razones por las cuales respetuosamente le pedía que me permitiera la asistencia virtual, y también le dije, señora juez, cuando usted considere en ocasiones excepcionales que yo debo acudir a hacer presencia, a hacer participación, atender presencialmente el juicio, estaré listo. Desde ya le pido que cuando mi defensor técnico vaya a exponer la teoría del caso para defendernos, después de él, como acusado que soy, en mi derecho a la defensa material, me permite el uso de la palabra, y para ese efecto procuraré estar en su despacho, señora juez. Gracias, señor procesado. Entonces hemos de entender que su declaratoria es de inocencia. Señora fiscal, tal como lo demanda el artículo 371, tiene usted el uso de la palabra para que proceda a exponer su teoría del caso, doctor León. Señoría, una breve consideración y teniendo en cuenta la afirmación del procesado de querer hacer las manifestaciones. Doctor, no vamos a desgastarnos. Doctor, tranquilo. Manifestaciones que sean revictimizantes. Solo solicitaría a través suyo para que se coordine al procesado para que evite hacer manifestaciones de que las víctimas aquí, quienes están siendo reconocidas y quienes ya tienen acreditada su calidad, que fueron a buscar testigos falsos. Evitar ese tipo de manifestaciones que pueden generar controversias que no son propias de este proceso. Solo hacer esa manifestación. Gracias, señora juez. Ya esas manifestaciones, su señoría. perdón, doctor, precisamente por eso hicimos un protocolo, hicimos las advertencias. ¿Qué fue lo que el despacho textualmente, y lo repito, debemos observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores, auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que interpongan en los asuntos de su profesión, de acuerdo con lo estatuido en la ley 1123 del 2007. Por lo menos, por lo tanto, pues sobra hacer y recalcar aún más esas situaciones y desgastarnos en este trámite. Entonces, señora fiscal... Una moción de orden, señoría. Perdón, una moción de orden, señoría. Sí, doctor. Gracias, señoría. Aquí se ha designado, conforme a lo que ordena la ley, un vocero de las alegadas víctimas. Yo le solicito, señoría, que solamente intervenga el vocero, que determine que sea el doctor Villalba o el que quiera, pero solo uno, porque no podemos estar enfrentando a más de un vocero de las alegadas víctimas, aparte de la fiscalía, señoría. Es lo que la ley ordena y sobre eso no hay debate. No ha habido debate y no ha sido inobservado por el despacho, doctor. Yo creo que desde la acusación, aunque la jurisprudencia indica que sería en el juicio oral, pero siempre he preservado esa igualdad entre todos y siempre ha existido un solo vocero de las víctimas que entiendo para el juicio oral me indicarán en el momento en que sea oportuno quién lo va a asumir. Por tanto, señora fiscal... Intervino otro abogado diferente del doctor Villalba, entonces... Es por eso que lo estoy diciendo, acaba de ocurrir, señoría. Continúe, señora fiscal. Gracias, señora juez. La Fiscalía General de la Nación probará en este juicio oral ante usted, más allá de cualquier duda razonable, en primer lugar, la existencia y configuración de las conductas punibles de soborno en actuación penal cometidas en concurso homogéneo y sucesivo, y en concurso heterogéneo con la conducta de soborno y fraude procesal también cometido en concurso homogéneo. Y en igual sentido, su señoría, llegaremos al conocimiento, más allá de toda duda razonable, de la responsabilidad dolosa, a título de determinador del acusado Uribe Vélez en esos comportamientos. Y será su señoría, con las pruebas que le decretó a la Fiscalía y a la bancada de las víctimas, las que se logrará esa convicción para que al final de este juicio usted emita sentido de fallo condenatorio. Y es que las pruebas documentales como las grabaciones magnetofónicas,
los documentos públicos, las grabaciones de videos, los mensajes de texto y los 44 testigos decretados estarán aquí con la inmediación correspondiente y le permitirán a usted aceptar la teoría del caso de la Fiscalía. Y en esta uso de la palabra, no me extenderé en hablar de cada una de las extensas pruebas documentales y testimoniales ya decretadas y que tanto hemos repetido, sino señalaré esos aspectos fundamentales que darán la razón al final de este juicio a la Fiscalía General de la Nación. Y es que dentro de esa prueba documental pública, su señoría, usted hallará las piezas fundamentales del proceso en indagación 38.451 que conoció la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y le pondremos de presente documentos trascendentes como la denuncia presentada por el abogado del aquí acusado Uribe Vélez el 23 de enero de 2012, en donde presenta esa denuncia y que se inicie esa indagación por los delitos de abuso de función pública, fraude procesal y calumnia agravada en contra del senador Iván Cepeda Castro. Y es fundamental esa denuncia, su señoría, porque allí allegan las dos entrevistas que para los meses de agosto y septiembre de 2011 rindieran Pablo Hernán Sierra Ramírez y Juan Guillermo Monsalve Pineda. Y es que de esas entrevistas es de donde derivan presuntos comportamientos de Cepeda Castro en los delitos ya referenciados. Y allegaremos los memoriales esenciales que entregó la defensa de Uribe Vélez en ese proceso en donde eran denunciantes. Y su señoría, quedará para usted muy claro una fecha muy importante, que es el 16 de febrero de 2018, fecha en la cual la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó un auto inhibitorio a favor de Iván Cepeda Castro y dispuso la compulsa de copias. Y entonces, durante ese trámite del proceso 38.451, los memoriales que se allegaron, las pruebas que también adjuntaran los allí denunciantes, pero sobre todo ese auto inhibitorio 16 de febrero de 2018 es importante en este caso para ver cómo desde allí se activó la necesidad del hoy acusado de determinar a varias personas para peregrinar por las cárceles colombianas y lograr manifestaciones contrarias a la verdad, que llegaron a afirmar que esas entrevistas rendidas en agosto de 2011 tenían contenido mendaz para propiciar decisiones de la Corte, pero que llevaron, entre otros, al inicio de este proceso. Y el desfile probatorio permitirá a usted, señora juez, escuchar esas entrevistas y escuchar bajo la gravedad del juramento, entre otros, al senador Iván Cepeda Castro, quien, repito, bajo la gravedad del juramento le dará a usted a conocer los antecedentes, lo que sucedió en esas entrevistas, con quién concurrió, por qué lo hizo y lo sucedido hasta el día de hoy. Y de allí establecerá cómo esas entrevistas no solamente hablan por sí sola de la narración concatenada y clara que hace Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve Pineda
en los cargos que realizaron en contra de Uribe Vélez, sino que contaremos con Juan Guillermo y con Pablo Hernán, quien aquí, bajo la gravedad del juramento, a su señoría relatarán su historia de vida criminal y las razones por las cuales tuvieron el conocimiento directo de esos hechos realmente ocurridos. Y veremos cómo se llevaron a cabo reuniones diferentes o posteriores de Iván Cepeda Castro en otras cárceles colombianas e internacionales con propósitos netamente de servidor público, de representante a la Cámara y defensor de derechos humanos, y la realidad de las reuniones que tuvo, por ejemplo, entre otros, con Robert Muñoz, con Elmo José Mármol, con Giovanni Cadavid y con Máximo Cuesta, personas que fueron buscadas por esos determinados por el aquí acusado para que allegaran escritos y los presentaran ante la Corte Suprema de Justicia, haciendo manifestaciones falsas de supuestas pretensiones y beneficios y dádivas entregadas por Cepeda Castro para que hicieran todo un montaje en contra de Uribe Vélez. Y señoría, usted verá que después de ese 16 de febrero de 2018 aparece Diego Javier Cadena con calidad de abogado jamás defensor de Uribe Vélez y hace esas visitas carcelarias buscando, eso sí, retractaciones falsas a través de prebendas económicas y beneficios dentro de procesos penales. Y señora juez, verá usted que esas entrevistas del 19 de agosto de 2011 y 16 de septiembre de 2011 llevaron a que el servidor público, quien fue buscado para que fueran escuchados, pues obró como debe obrar todo ciudadano y especialmente quienes ostentamos la calidad de servidor público, es decir, ponerlas a disposición de la autoridad, y qué más autoridad que de la fiscal general de la Nación de la época. Eso quedará claro, señora juez, con las pruebas decretadas. Y veremos igualmente cómo del 16 de febrero, ya el 21 de febrero de 2018, se activa esa carrera de búsqueda de personas para que declaren falsamente, y al primero que buscan es al testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, para que se retracte de los cargos que había hecho desde el 19 de agosto de 2011. Y será esta persona respaldada en las primero grabaciones que realizó desde el 22 de febrero de 2018 de las reuniones que sostuvo con los enviados de Uribe Vélez, Diego Javier Cadena y el interno Pardo Hash, quien no solamente aquí lo dirá en forma presencial, sino respaldado en grabaciones que no dejan mentir, cómo querían que faltara a la verdad cuando desde 2011 venía sosteniendo la verdad de lo acontecido en la finca Guacharacas y luego de que hubo de abandonar esta. Entonces, se verá claramente que Diego Javier Cadena concurrió ante Juan Guillermo Monsalve Pineda como emisario del aquí acusado, y por eso el cargo es como determinador de ese primer mensajero. Y será igualmente las pruebas magnetofónicas las que darán solidez de las comunicaciones que tenía Uribe Vélez, Diego Javier Cadena y otras personas para que efectivamente se lograra esa retractación urgente para tenerla como fundamento de detener sobre todo la compulsa de copias. Y qué decir
también de las demás visitas de Juan Guillermo Monsalve Pineda y le explicará a su señoría por qué suscribió una carta, esa prueba documental pública que obra en el proceso y que ingresará como prueba, en donde le dice a la Corte Suprema de Justicia que se retracta de esos cargos, pero dejando la constancia de los motivos por los cuales la realizaba. Es decir, por presiones de cadena y por presiones del interno Pardo Hash, quienes eran enviados por Uribe Vélez. Igualmente, veremos que no solamente buscaron a Juan Guillermo Monsalve Pineda por este medio, a través de Pardo Hash y con la presencia de cadena, sino que también buscaron personas allegadas como Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, amigo de Monsalve Pineda, y concurrirán los dos a conocer esa relación, los motivos por los cuales lo buscaron y especialmente las comunicaciones de mensaje de texto, de datos y de videos que remitiera el mencionado Carlos Eduardo López Calleja los días 20, 19 y 20 de febrero de ese 2018 a Juan Guillermo para que igualmente se retractara. Y veremos los nexos de este testigo ubicado por miembros del Centro Democrático y quien dirá aquí bajo la gravedad del juramento si de verdad escuchó la voz de Uribe Vélez, pues así queda patentizado en pruebas documentales y el encuentro con personas de la unidad legislativa de Uribe Vélez. Entonces, su señoría, ese primer soborno en actuación penal y ese fraude procesal a través de Juan Guillermo Monsalve Pineda quedará demostrado más allá de cualquier duda razonable con estas pruebas y las demás decretadas para estos eventos, como son la intervención de la médica y esposa para ese momento de Juan Guillermo, la señora Deyanira Gómez Sarmiento, del abogado Héctor Romero Agudelo, del propio Enrique Pardo Hash, de dos de los familiares de Monsalve Pineda y de intermediarios que acudieron a ese allegamiento y que fueron solicitados a través de quien le habla por petición de las víctimas, la señora Victoria Eugenia Jaramillo y Ricardo Williamson. Y no quedará duda alguna de ese primer evento y de ese segundo, además de Carlos Eduardo López Callejas, tendremos a sus amigos Rodrigo Vidal Perdomo, Hernán Mauricio Marroquín y Juan Manuel Daza Iguarán. Pero igualmente, su señoría, vemos que no solamente se acudía a la cárcel Picota en buscar la retractación de Juan Guillermo Monsalve Pineda con los ataques personales, las amenazas, los atentados que ya había sufrido hasta ese momento, las prebendas que se le ofrecían si declaraba falsamente, sino veremos cómo el abogado Diego Javier Cadena ingresa a otros establecimientos carcelarios. Y es así como va a Palmira Valle con un socio de oficina para entrevistarse con Carlos Enrique Vélez Ramírez, con el único propósito de que le mintiera a la Corte Suprema de Justicia y dijera que años atrás se había reunido en La Picota con el senador Iván Cepeda Castro y que todo era un complot y que Pablo Hernán Sierra Ramírez había mentido en esa entrevista. Y
las cartas que se lograron suscribir con el apoyo de otros 2 internos, alias Fosforito y Racumín. Y todo se da en esa época, su señoría, 23 de febrero del 2018. Y queda concatenadas las entradas de este abogado a la cárcel de Palmira con su socio, Juan José Salazar Cruz, las cartas que se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia y las llamadas telefónicas y lo dicho en esas propias reuniones en donde señala alegremente Cadena que ya tiene 2 declaraciones y con Monsalve sería la tercera. E igualmente veremos cómo se busca a otra persona allegada a Carlos Enrique Vélez Ramírez y a la SAUC como fue Euridice Cortés Velasco, de quien también allegaron, señora juez, el 8 de mayo de 2018, un video en donde falta a la verdad. Y será aquí, bajo la gravedad del juramento y con las pruebas con que contamos, que queda patentizado que fue otra de las personas que buscaron para estos propósitos criminales. Y van peregrinando por otras cárceles como la cárcel de Cómbita, en donde quedará establecido las fechas de ingreso, los internos que se visitaron y que corresponden a esos 3 que en su momento el senador Iván Cepeda había entrevistado como parte de su actividad legislativa. Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí, Giovanni Cadaví, alias Cadaví, y Elmo José Mármol, alias Poli. Y también son testigos comunes con el señor defensor y vendrán a manifestar a su señoría por qué le mintieron a la Administración de Justicia y el motivo por el cual actualmente están siendo investigados. De aquí se derivará que efectivamente hubo un soborno en actuación penal. ¿Con qué propósito, su señoría, de llevar ante la máxima autoridad de la justicia ordinaria colombiana, Corte Suprema de Justicia, declaraciones falsas, con el único propósito de tratar de detener este compulsa de copias, pero que llevó fue a que se iniciara esta actuación que hoy convoca y que ha permitido, con todas las pruebas practicadas en Ley 600 ante la calidad de aforado que tenía Uribe Vélez, a que efectivamente por la renuncia voluntaria que realizara a ese fuero, sea aquí, en este trámite de Ley 906, que se haga el desfile probatorio respectivo. Y qué decir, su señoría, de un evento bien importante, y es lo sucedido en Estados Unidos con Juan Carlos Sierra Ramírez. Y es que las pruebas documentales, junto con las declaraciones, entre otros nuevamente del senador Cepeda Castro, determinarán a usted, señora juez, la verdadera manera en que se llevó a cabo estas entrevistas. Y se establecerá diamantinamente que fue Juan Carlos Sierra Ramírez quien buscó no solamente al senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en este caso, sino a otros para hablar libremente de lo que habló. Y quedando claro con los testimonios, los correos, las cartas suscritas por los senadores, pues vendrá Juan Carlos Sierra Ramírez y aquí, bajo la gravedad del juramento, tendrá que dar a conocer a su señoría por qué mintió a la justicia en unas cartas que remitiera a la autoridad judicial colombiana. Y en este evento contaremos con Salvatore Mancuso Gómez, quien era compañero de celda de Juan Carlos Sierra Ramírez y puente necesario
para que se diera esa entrevista y dirá él cómo se desarrollaron las cosas. Igualmente, Juan Carlos Giraldo Palomo y el doctor Iván Velázquez Gómez, quienes referirán lo concerniente a este episodio. Y su señoría, es que a usted le corresponde el análisis bajo la sana crítica y las pautas objetivas, y ello le permitirá a usted dar la razón que efectivamente este es otro del concurso de conductas punibles que la Fiscalía demostrará en contra del acusado Uribe Vélez. Igualmente vendrá a estrados Hilda Yanet Niño Farfán, una exfiscal condenada por la comisión de varias conductas. Y frente a ella, su señoría, junto a su testimonio, qué importante la prueba documental que le decretara a quien le habla y también a mi contraparte, el doctor Granados, porque esa línea del tiempo de las actuaciones que se realizaron en contra de ella, las acciones constitucionales de tutela que presentó para que fuera trasladada de la cárcel Buen Pastor a un sitio de reclusión especial por su condición de servidora pública en justicia transicional, permitirán a usted con esa prueba señalar cómo logró ese traslado, no un incidente de desacato que firmaba nada menos y nada más que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, sino que lo logró la intermediación de Diego Javier Cadena con el aquí acusado y queda patentizado en prueba magnetofónica. Y se da esa circunstancia para que inmediatamente esos oficios en los cuales con fechas anteriores muy cercanas se dijera que no había cupo, mágicamente se abren las puertas para Hilda Yanet Niño Farfán, a quien igualmente se le pondrán de presente la documentación que consideramos de contenido falso frente a un exfiscal general de la Nación y un vicefiscal general de la Nación. Su señoría, todas las situaciones fácticas y los hechos jurídicamente relevantes, renglón por renglón, punto por punto, serán probados en este juicio. Con la prueba decretada y dará lugar, repito, a que sea un sentido de fallo condenatorio con el que termine este proceso. Son muchísimas las pruebas decretadas, 44 testimonios y la prueba documental que se condensarán, y lo que deseamos como Fiscalía General de la Nación es iniciar esa práctica probatoria, como estamos interesados todos para que se ponga una sentencia condenatoria como punto final a este proceso. Quiero, su señoría, referirme puntualmente a las estipulaciones de que habla su superior en la decisión en la que resuelve lo pertinente a las pruebas, en el sentido de instar a mi contraparte, a usted, doctor Granados, para que realicemos estipulaciones probatorias. Frente a ello, debo recordar que desde el 1 de octubre del año anterior se remitieron algunas propuestas de estipulaciones probatorias que fueron reiteradas el 24 de noviembre del año anterior. Agradezco que, en cumplimiento de lo señalado por su superior, se haya permitido que en estos días logremos ese acercamiento frente a, pues obviamente, hechos que permitan esta estipulación. Por ello, reitero en este momento a usted, doctor Granados, que el interés de la Fiscalía siempre ha sido abierto a presentarle mis propuestas de estipulación y estaré presta, si usted lo desea, a recibir las propuestas suyas para cumplir lo que dice el tribunal,
los principios de celeridad, eficacia, concentración y sobre todo lealtad procesal. Señora juez, muchas gracias por el uso de la palabra y según sus órdenes, el lunes a primera hora comenzará la práctica probatoria de quien le habla. Muchas gracias. Gracias, señora fiscal. Expuesta entonces la teoría del caso y honrando la orden emitida por esta instancia, en aras de otorgar el término que ha solicitado el señor defensor, suspendemos siendo Señora juez, respetuosamente. Señor. Sí, respetuosamente, señora juez, es para reiterarle esta solicitud. Usted lo ha dicho y pactamos que el día lunes mi defensor, el doctor Granado, hará uso de la palabra para presentar la teoría de la defensa. Como acusado y en virtud de mis derechos de defensa material, le ruego que después de que hable el doctor Granados, en el momento que usted lo estime, me permita referirme a ese tema y expresar cómo, desde mi punto de vista, por supuesto, nunca reemplazando al abogado, vamos a refutar y a probar que estas acusaciones son infames. Como se lo dije esta madrugada, estoy dispuesto en las actuaciones que usted indique, que deben ser, que las debo atender presencialmente en el despacho, a ir excepcionalmente. Con la ayuda de Dios estaré el lunes en la audiencia en el despacho para que usted me permita, en el momento que lo tenga bien, después del doctor Granados, presentar mi teoría de la defensa frente a este infame caso que me acusó un fiscal que nunca se declaró impedido. Perdón, sí, señor Uribe, perdón. Yo soy garantista de los derechos, usted tendrá la oportunidad de exponer su teoría del caso, porque pues la bancada de la defensa se constituye por la defensa técnica material, eso sí, ya atendiendo las pautas, entiendo la condición en la que usted se presenta, su vehemencia para preservar su derecho a la defensa, pero en esa manifestación pues hemos de tener en cuenta ya las reglas que se han expuesto, el respeto para las demás partes intervinientes especiales. Por lo tanto, sin más discusión en el día de hoy, ya damos por concluida la sesión. Nos convocamos para el lunes 8:30 de la mañana en punto. He determinado que sea a las 8:30, no a las 8, pues para evitar retrasos en la instalación y previendo también las circunstancias que se presentan para el ingreso, que coincide con el ingreso de las demás funcionarios, empleados y usuarios de la Administración de Justicia. Entonces, 8:30 lunes y iniciaremos con la teoría del caso del señor defensor. Por secretaría se levantará un acta donde conste lo ordenado en el artículo 146, se llevará un registro de seguridad, no sin antes indicar que precisamente atendiendo la invitación de la señora fiscal para que ustedes tienen sus formas de comunicarse, o sus medios de comunicación mejor, para que si a bien lo tienen, pues aprovechen el día de hoy y mañana para proceder de conformidad. Les agradezco su asistencia y se suspende siendo las 10:50 de la mañana. Muchas gracias. Adiós. Gracias, señoría. Que tengan buen día.